continuidad voy a siempre también nuestra referencia de cómo vamos avanzando en el proyecto o en los proyectos es nuestro lenguaje de programación, ¿no? Así que la voy a lanzar y jóvenes, para algunos que tal vez no hemos avanzado como proyectos, en toda clase siempre voy a abrir el proyecto que estamos llevando a cabo, el último que entre, ¿no? Así. Entonces, jóvenes, voy a compartir, ¿no? Permítanme, muchachos, inclusive para ver dónde lo lanzo o dónde se encuentra, para que usted también recuerde su proyecto, dónde se encuentra, ¿no es cierto? Jóvenes, si yo lo tengo organizado, esto decía por semestres, estamos en el 2022, programación 1, este es el grupo SI, ¿no? Y tengo acá números enteros 1, ¿no? Este de acá, números enteros 1, 1 debe ser. Bien, jóvenes, es este de acá. Entonces podemos ver jóvenes acá, ¿no es cierto? Bueno, no debe haber nada, debe haber un ejercicio o dos, no recuerdo, justamente la abro también para ver dónde va nuestro avance, dónde estamos, ¿no? Paciencia, muchachos. Y eso que es el 2015, ¿no? Así es. Bien. Miren, jóvenes, no tenemos gran cosa, ¿no? Tenemos la operación de cargar, descargar y verificar par, ¿no? Por otro lado, estamos viendo que estamos trabajando con un solo objeto, N1. En la parte de la ventana tenemos que organizarnos ahora, ¿no es cierto?, por objetos, por objetos. ¿Ok? Entonces, vamos a ir un poquito, recordar la teoría y vamos a avanzar en esto. Les recuerdo que aquí está la clase número entero, ¿no? Así es esto que va a ir creciendo con más lógica, menos lógica, más lógica, hombre, no menos. Este de acá es el programa principal, como si fue el código de la ventana, esta es nuestra ventana, y también está acá el designer, ¿no es cierto?, de la ventana, el cual coloca código de acuerdo a los componentes que nosotros vamos utilizando, ¿no? Hay veces esto de acá, rara vez la vamos a utilizar, especialmente ¿cómo sea? Para compatibilizar algunos errores que suceden y también los errores tienen que salir de código de acá, ¿no? Los jóvenes, a ver si en su momento se presenta. Aquí está hablando, por ejemplo, del for 1, está en nuestros ojos, ¿no? Delante de nuestros ojos y todo esto corresponde a lo que es for 1, ¿no? Toda su configuración o sus propiedades, el cual, cómo se encuentra, ¿no? Lo mismo sucede con otros componentes como el textbox 2. Entonces, si en algún momento dado el textbox 2 estuviera acá, perdón, está acá, ¿no? Pero no estuviera, ¿no es cierto? Aquí está el textbox 2, por decir, ¿no? Entonces, si no estuviera acá, o viceversa, ¿no? Que estuviera acá y no estuviera en código, que es más difícil, pero no puede estar acá y puede estar en código. Entonces es cuando hay que compatibilizar, ¿no? Esto y borrar todo eso. Así es. O no solamente el textbox 2, cualquier componente, ¿no? Que no sea compatible, que no esté sincronizado el código con la ventana, es cuando entramos acá y rara vez entramos acá. Pero es así, por si acaso. ¿Ok? Voy a continuar, jóvenes. Entonces, la teoría está acá. Hemos visto, por favor, hemos visto la primera, conceptos, y luego ya estábamos acá en las características de la programación orientada a objetos. ¿No? No sé si hemos visto, jóvenes, la abstracción, creo, el encapsulamiento, estábamos viendo rápida la jerarquía de clases, herencia, nos falta ver un poquito de concepto de modularidad y polimorfismo. ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Algún compañero que pueda validarnos, por favor? Sí, quedamos en jerarquía de clase. Gracias, gracias. Algunos jóvenes, algunos puntos, como en este caso, hablando de las características, algunos como la herencia, ¿no? Por ejemplo, esto voy a dejar pasar nomás, ¿no? Es un poco extenso, hasta un ejemplo se hace mucho más extenso, hay que tener un poquito más ya de
desde cocido en lo que es la programación orientada a objetos. Así que esto lo vamos a ver, no sé si al final o probablemente lo vean directamente en programación 2, ¿no? Pero teóricamente algo estábamos viendo y vamos a terminar de verlo eso. Las otras características sí o sí lo tocamos. Por otro lado, no solamente son estas características, por si acaso, ¿no? Las características de la programación orientada son estos y mucho más, mucho más. Pero y ese otro mucho más van a ir viendo de acuerdo también a cómo vamos avanzando en el proceso del conocimiento de la programación orientada a objetos, mucho más adelante. Inclusive les dije, van a hacer análisis orientado a objetos, ¿no? Diseño, no diseño modular, diseño de todo un sistema informático orientado a objetos, ¿no? Así. La implementación, igual, o sea, la metodología que nosotros tenemos para hacer un programa, también hay una metodología grande, ¿no? Grande para hacer sistemas grandes, ¿no? Y ese también, esa forma de encararlo, esos sistemas grandes, también va a ser orientado a objetos jóvenes. Bueno, hemos dicho que es abstracción, por si acaso, ¿ya? Abstracción es analizar objetos, concretar en un diseño de una clase, ¿no? Así es. Y podemos tener muchas clases, ¿ok? Después se interactúan las clases, que ya de alguna forma estamos interactuando con clases, ¿no? El encapsulamiento es una de las características que identifican este enfoque de programación, ¿ya? El encapsulamiento, como su nombre, es encapsularlo, es unirlo, ¿no? Estas dos propiedades, las, estos dos elementos, las propiedades y las operaciones. La forma de cómo se encapsula es definiéndolas en el diseño. Estas de acá tienen que ser privadas, ¿no? Así, privada. Y esas operaciones deben ser definidas como públicas, ¿no? De tal manera que estas operaciones, al casarlos, ¿no? Obedecen a estas propiedades, ¿no? Y además estas operaciones, por ser públicas, tienden a comunicarse con otras operaciones de otras clases. Entonces entra este de acá en acción. ¿Ok? Entonces es de esa forma como se debe hacer. ¿Se puede romper a esa norma? Se puede, pero no es aconsejable. En algún momento dado, por cuestiones de agilidad, de rendimiento, de mejorar el rendimiento de los programas, a veces se altera esto de privadas, pasan a públicas y estas públicas pasan a privadas. ¿Ok? Este hecho de colocar también privadas, por si acaso, ya es importante este punto, de definir privadas las propiedades, varios autores dicen es el ocultamiento de la información. Estamos ocultando la información. ¿Ya? Así es. De tal manera que, vuelvo a repetir, ¿por qué hacemos privadas o por qué la ocultamos? Para que otra operación de otra clase no se entremeta. Y además, es por lo que es privado ya es difícil que se meta, ¿no? Entonces, jóvenes, es así como se define esta característica muy importante que es el encapsulamiento. Estábamos acá, la jerarquía de clases, ¿no? Hemos hecho nosotros una clase simple, ya casi esta clase inclusive no puede dividirse en subclases, ¿no? Ya, es un punto, llamaremos así, dentro de una jerarquía, el punto final, ¿ok? Pero si hay clases así como profesor, ¿no? Mire, un profesor, ¿cuántas características, o propiedades, mejor, cuántas propiedades no tiene? ¿No? Entonces podemos especializarlo a esta clase, ¿no? Y esas son subclases, así es, ¿ya? Entonces, cuando dividimos esto, imaginariamente y prácticamente también, ¿ya? Porque el profesor va a tener muchos datos propios de cualquier profesor, ¿ya? Entre ellos el apellido, ¿no es cierto? Apellidos, nombre, por decir, esos tres. Pero cuando ya sea un profesor docente, fuera de tener eso se llama herencia, ¿no? Es de profesor docente, es de tipo profesor. Por lo tanto, todas las propiedades y las operaciones de aquí arriba las hereda. Pero tiene que tener algo más, por eso se está especializando, ¿no? Algo más específico, como por ejemplo, si es profesor docente, tiene que ir a algunas propiedades respecto a esto, pues, a esta especialización, ¿no? Puede tener número de grupos, número de horas, no sé, ¿no? Laboratorios, no laboratorios, alguna cosa de... Okay.
Y el otro estamos diciendo que vamos a tener, por otro lado, ¿no es cierto?, profesores de investigación, ¿no? Pues, ¿qué tipo de investigación hace este profesor? ¿No? Aplicada, de frontera, ¿no? O científica llamada así, no sé, ¿ok? Pues, ¿cuántos proyectos está investigando? ¿No? No sé, alguna información respecto a ello. Cuando se divide en subclases, se dice, y es bien lógico, jóvenes, ¿no es cierto? Se dice generalización, generalización, especialización, ¿ya? Vamos de algo general a algo especial. Así, disculpen la ortografía. La ortografía, ok. ¿No? Entonces, de acá a acá se dice generalización, especialización. Y la herencia, que a otros más que jerarquía dicen herencia o está inmerso la herencia, es que estas clases específicas heredan no solamente la anterior, de toda una cadena, de toda una estructura jerárquica, inclusive. Que esto podemos dividirlo a su vez, profesor, claro, si es que se da y así la quiere. Bueno, y la pregunta es, profesor, ¿y por qué tenemos que dividirla? Justamente es mucho depende cuán ágil tú quieres manejar la información. ¿Ya? No conviene a veces tener en forma genérica toda la información, ¿no? Entonces es mejor a veces tener especializada porque a veces vas a acceder directamente acá, ¿no? Es mejor hacer programas con números de grupos, paralelos, horas teóricas, prácticas, no sé, no que estar ahí manejando. Aquí obviamente que va a heredar todo eso, pero con un número de registro ya estás con el mismo profesor. ¿Ok? Entonces, por cuestiones de manejo organizativo de la información también, ¿ya? Y hacerlo más ágil, el manejo, la gestión de los sistemas informáticos es que se tiene que dividir un, una clase en subclases, que podemos ir de abajo hacia arriba también, ¿no? ¿Ok? De especialización a generalización, a la viceversa, que se puede, no quiere decir que no. ¿No? Tal vez he identificado primero esto, y digo, estos dos pertenecen a una clase mayor, que es la clase profe. Así, más o menos. Jóvenes, me quedo nomás acá, un poco teórico, ¿no? Porque más adelantecito voy a dar un ejemplo también, por favor, cuando estamos viendo de cómo puede suscitarse o sucede esta jerarquía de clases. La modularidad. Este concepto ya lo entendemos, ¿no? O sea, la modularidad ya lo hemos visto, ¿no? En introducción inclusive. ¿Okay? Entonces, y aquí simplemente forma parte también esta característica de la programación orientada a objetos. O sea, la programación orientada a objetos rescata lo anterior, el enfoque procedimental. ¿Okay? Entonces, y en base a eso crece, ¿no? Así como este paquete hemos dicho acá. ¿Okay? Tal vez un poquito mejor acá, ¿no? Todas estas operaciones, la modularidad se refiere a las operaciones. ¿Ya? Cuando se dice modular, está hablando de las operaciones. Que estas operaciones, aquí dicen, ¿no es cierto? Se refiere a las operaciones, que estas se deben definir como módulos de tipo función o procedimiento. No hay más. Hay dos tipos nomás. O es función o es procedimiento. Si un módulo es compuesto complejo, eso también lo hemos visto. Por favor, ahora vea este símbolo como un módulo, como un programita, ¿no? Pero resulta que es complejo o compuesto, entonces aplica la técnica divide y vencerás. Parecido a esto, entonces, aquí por favor hablamos en clases y subclases, y aquí hablamos de un pequeño programa, de un módulo. Si este módulo a su vez, ¿no es cierto?, tiene la posibilidad de dividirse en módulos más definidos, bien concretos, se dice bien definidos más que concretos, bien definidos. ¿Qué es bien definido, profesor? Que hace una cosa concreta. No podríamos decir una cosa, no sé, eh, eh, al decir definido, ¿no es cierto? El objetivo es claro y ya no hay otra cosa más que entenderlo. Así es, no se puede. Entonces, ese es un módulo bien definido, por si acaso. ¿Ya? Ahora, ¿se divide solo en dos módulos? No,
puede ser en 3, y este módulo a su vez se puede ir dividiendo, claro, puede seguir dividiendo, ¿no? Los jóvenes, esta característica de dividir las operaciones tiene la misma característica de dividir las clases, ¿no? Así es. Pero aquí es para hacer más ágil los sistemas que se van a manejar, ¿no? Siempre hablo ya como sistemas de información, por eso esto lo van a aplicar en base de datos, programación 2, algo, y mucho más en base de datos 1, base de datos 2, ¿no? Sistemas de información 1, sistemas de información 2, ingeniería de software 1, ingeniería de software 2. Mucho por hablar de esto, ¿no? Entonces, lo mismo sucede acá, pero desde el enfoque de las operaciones o los programas, ¿no? También los programas se deben ir dividiendo, de tal manera que este programa sea bien definido y este también. Y a su vez nos dice que la solución de este módulo está en función a estos dos módulos. O sea, quieres resolver esto, sí tienes que tener estos dos módulos. O sea, le da un panorama, ¿no es cierto?, al programador, al analista, no sé, le da un panorama de cuál es el alcance de solución de este módulo, hasta dónde, qué utiliza. Pero así, a grandes rasgos, no va a estar aquí la lógica. Esta es una simbología, ¿no es cierto?, que se refiere a un esquema de módulos, llamado así. ¿Cómo los módulos están conectados? Sí, con su nombrecito, sí. Aquí, por favor, es ya muy teórico, ¿no? A1, A2, A3, aquí bajando A11, A12, A13, ¿no? Y este sí es el módulo 2, A2, puedo seguir dividiendo A21, A22, A23, ¿no? Así. Los jóvenes, es simbología. Pero cuando se manejan los módulos, simplemente se colocan los nombrecitos de los módulos, ¿no? Esa es la modularidad. Así es. Lo más importante, no sé, donde hay que definir estas operaciones en módulos de tipo función o procedimiento. Nada más. Tener esa capacidad. ¿Ok? Y obviamente la lógica. ¿No? La lógica. Sigue siendo la lógica. El polimorfismo. Otra característica también que viene de la modularidad, por si acaso. ¿Ok? También esta característica hace referencia a las operaciones, ¿Qué pasa con las operaciones del polimorfismo? Donde una operación puede lograr su objetivo de muchas formas. Podemos lograr de muchas formas. Así es. El polimorfismo, jóvenes, bueno, aunque pequeño, pero otros lo llaman sobrecarga también, cuando la operación es pequeña, pero no importa. ¿Okay? Cuando dice poli, son varios, ¿no? Poli, ¿okay? Y morfo, forma. Entonces, muchas formas. ¿Qué quiere decir eso? Que alguna operación, ¿no es cierto? Una operación se puede lograr de muchas formas. Se puede lograr el objetivo de muchas formas, ¿no? ¿Ok? Ahora vamos a verlo acá, un polimorfismo pequeñito. Pequeñito, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos, jóvenes, son las características, ¿ya? Permítanme. Sí, ahí estamos con las primeras 5 características, en vista de que, bueno, ahora ya hemos terminado un poco la teoría, voy a ir a la práctica y disculpen, operación de cargar, ¿no? Voy a recordarles, ¿dónde está? Aquí está. Ese no tiene lógica, ¿no? Cargar, ¿no? Es un módulo de tipo procedimiento. ¿Por qué? Porque aquí no hay un tipo. Dice void, ¿no? Vacío. ¿Okay? Entonces, jóvenes, cuando usted sabe un módulo, por ejemplo, poquito para recordar la diferencia de lo que es el Visual Basic y este lenguaje C#, cuando, bueno, todas las operaciones comienzan con publics, ¿okay? Es una regla. Inmediatamente, si viene el void, ya es un procedimiento. ¿Ya? Mientras que en el lenguaje de programación Visual Basic colocábamos de subprogram. ¿No? Ahora, ¿y cuándo es una función? Cuando después de la palabra public viene un tipo, int. Int, entero, boolean, char, string, no sé lo que tú quieras. ¿Ok? Esta es función. Y una función debe terminar, comienza y termina con la palabra retorno, ¿no? Debe terminar con retornar. Esta es una función.
booleana. Debes de tornar un booleano. Así, ¿no? Entonces, y este de acá que estábamos viendo, public void, este no es función, es procedimiento, ¿no? No devuelve. Entonces, la pregunta, no sé si le he aclarado esto, pero les aclaro. Profesor, ¿y qué hace una función? Vamos por ahí. Su característica es que devuelve un valor. Ese valor puede ser el mismo valor de alguna propiedad, puede ser el resultado de un cálculo, regularmente es algún resultado, por eso dice información, alguna información que viene de un proceso, de un cálculo, simple o complejo, pero viene de algo. Es una nueva información, ¿no?, que te alimenta. Así es. Esa es una función, regularmente. Mientras que un procedimiento, ¿no?, por ejemplo, aquí este cargar, hemos dicho n comienza en 0. Y le cargas otro dato, ¿no? Le cargas, si viene 20, entonces ahora n ya no va a tener 0, va a tener 20. ¿Qué está pasando? Se llama cambio de estado. N tenía un valor, ahora n va a tener otro valor, pero no devuelve un resultado, no devuelve. Es un cambio de estado. ¿Ya? Más adelante vamos a tener no solamente una propiedad, 2 propiedades o 3 propiedades. Cualquier cambio de estado a una propiedad es un procedimiento. Es más, supóngase, por favor, aquí mismo, disculpen, un poquito más, a ver, espero que esté viendo bien la pantalla. Supóngase, por favor, no mire esta lógica, supóngase que eso tendría 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? N tiene 1, 2, 3, 4, 5, perfecto. Y la operación te dice, voltee ese número, voltee. Voltee, ya no va a tener 1, 2, 3, 4, 5, va a tener 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tipo de operación es ese? Procedimiento. ¿Por qué? Porque te dice que la voltees. Entonces su estado, que estaba 1, 2, 3, 4, 5, ahora es 5, 4, 3, 2, 1. Procedimiento. Pero es diferente si te dice, oye, tenemos esto, y quiero que el proceso me devuelva, ¿no es cierto? Esto. Que me devuelva, ¿no? No que me cambie. Y si es que me devolverá en otra variable, por decir, tengo esto, ¿no?, y quiero que me devuelva volteado el número. Es una función, ¿no? Pero te está diciendo que no tienes que cambiar esto. Esto quiero que siga ahí. ¿Ya? Quiero que siga su estado normal. Pero quiero me devuelva un valor volteado. Su valor volteado. Función entero. ¿Ya? Me está devolviendo otro valor, pero me está devolviendo. ¿Ok? Entonces, hay que ver la diferencia, ¿no? La diferencia entre función y procedimiento. Que algún proceso como este, que te devuelva invertido, es función. Que simplemente te diga, oye, voltee ese número, ¿no es cierto? 5, 4, 3, 2, ese es procedimiento, ¿no? Es decir, estás cambiando de estado. Así es. Entonces, jóvenes, es así. Voy a dejar en orden eso de acá y continuamos, ¿no? Ahora decía, por favor, algo sencillo. ¿Podemos hacer otra forma de cargar, profesor? Sí, y lo hemos hecho en introducción y vamos a volverlo a hacer, ¿no? Miren, ¿dónde está? Aquí. Aquí está. Dice, cargar un número entero randómicamente. Muy bien. Cuando se carga un número random, jóvenes, les recuerdo, ¿no? Les recuerdo que regularmente, sí, casi siempre podemos decir, no es pues un número cualquiera, ¿no? Por lo menos nos tiene que decir en qué rango. Así. ¿En qué rango? ¿Ok? A y B. Deme un número cualquiera entre 10 y 30, entre 100 y 200, no sé. Entonces, utilizamos la función random, ¿no? Una función que existe en el lenguaje de programación llamado random. Pero aquí jóvenes, disculpen muchachos, pero aquí lo que voy a utilizar es del lenguaje, ¿ok? Aquí voy a utilizar así, random por decir R, para no equivocar, R. ¿Qué es random R? R, ¿no es cierto? R, ya estoy diciendo el tipo acá, pero como no hay un tipo random, sino más bien es un objeto de tipo random R, ¿ya?
y tengo que inicializar. Inmediatamente se puede inicializar new random, así. ¿Okay? Inmediatamente la declaro de tipo, ya no es una variable de tipo random, sino se dice un objeto de tipo random, porque es una clase random. ¿Okay? R. Y hay que inicializarlo. Lo puedo inicializar en momento también, así como por separadito también. N es igual a new random. Perfecto. ¿Ok? Y resulta que como es una clase random ahora, ¿no es cierto? La forma de cómo generar, ¿no es cierto? Es muy sencillo. Así, así, así. Next. Perdón, tengo que usar el objeto. El objeto, ¿cuál es? R. R punto, así, ¿no? ¿Okay? Y te voy a llamar a una operación que ya está predefinida, así como este que está definido ya la palabra random. N.next, next, el siguiente, dice, genéreme un siguiente valor cualquiera, entre paréntesis, ¿no? Entre A, B. Ese next ya nos dice, genéreme un valor cualquiera para R, ¿no? para, para random, y en el rango A y B. Perfecto. Y me la asigna ese valor a él. ¿Qué valor te está generando? Cualquiera entre 10 y 30. ¿Y qué es 10 y 3? A y B, profesor, son parámetros de entrada. Entonces tú vas a generar aquí un valor cualquiera, aunque sea un hito, disculpen, ¿no? Cualquiera. Por favor, esto es lo que nos ofrece la función, ¿no?, del Visual Basic. Que bueno, no importa, un poco para diferenciar, ¿no? Jóvenes, disculpen, ya estoy siguiendo acá lo que ya hemos hecho anteriormente. ¿Qué quiere decir? Jóvenes, este es el primer paso, es el análisis, ¿no? Diseño modular. No tiene lógica, pero no importa, lo seguiré los pasos. Análisis, diseño modular, diseño del algoritmo. El algoritmo es este, ¿no? Por favor, es una expresión cualquiera en cualquier lenguaje, es lo mismo, que sea así. Esa es la lógica, sí. Pero el análisis, jóvenes, ¿no es cierto? Es el análisis, recordando un poquito, ¿no? El análisis es el primer paso de la metodología de programación, que ahorita después viene el diseño modular, diseño de la caja negra, usamos la caja negra, ¿no? Después vemos el diseño del algoritmo, la lógica, ¿no?, que aquí no tiene lógica, ¿okay? ¿Y qué hacemos? Ahí está. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? La implementación, llevar el paso 2 y 3 a un lenguaje de programación, ¿no? Y después ya enlazarlo o hacer el diseño de la ventana, que en base a esto, que ahorita lo hacemos, ¿no? Entonces, pero de forma manual, ¿no?, o a través de un lápiz, papel, pizarra, marcador, como usted quiera, ¿no? Hacemos estos 3 pasos. Estos 3 pasos no se deben hacer casi, bueno, estamos en un entorno ahorita de clase virtual, por eso que estoy utilizando esta herramienta, ¿no? Pero este se debe hacer en papel, en pizarra, ¿no? Regularmente, porque es 3 pasos. Después, recién viene el paso número 4, que es donde hay que llevar al lenguaje de programación. Voy a llevarlo, jóvenes, ¿no? Así. Entonces, esto se traduce, permítanme, muchachos, para mirarlo un poquito mejor. Ya, es también. Cortamos. Muy bien. ¿Dónde lo pondré? Arribita. Como es cargar, es otra forma de cargar, ¿no? Cargar. Public, por favor, estoy traduciendo la caja negra, ¿ya? Este de acá. ¿Qué toma como entrada este proceso? 2 parámetros, A y B. ¿Qué genera como salida? Nada. ¿Te devuelve algo? No. Te carga N. Es procedimiento. Que se llame cargar también. ¿Ya? ¿Dónde está lo polimorfismo? Lo poli, aquí con el nombre. Este dice cargar, pero ya tengo, profesor, uno cargar, sí. Pero este va a ser de diferente forma. Y la diferencia de la forma es que este tiene un parámetro y este tiene 2. Uno de los elementos que diferencia de esta misma operación de cargar. Public, ¿no? Void, por favor. Okay. Es procedimiento, ¿no? Procedimiento. Se llama cargar. Y entre paréntesis tenemos los parámetros A de tipo entero, ¿no? Así es. Okay. Y tenemos B de tipo entero. Así. Y listo. Nada más. La besita, ¿no? ¿No? Ay. ¿Qué tenemos que hacer? Pero antes de hacer la lógica, aquí está, aquí abajo, ¿no es cierto?
nos dice, ¿no es cierto? Oye, que tienes que tener aquí, por favor, ¿no? Tengo que recordar cómo le hago para tener el next. Es un objeto. Tengo que declarar un objeto, ¿no? Lo primero que hago es decir random es igual a R, ¿no? Podemos inicializar igual inmediatamente, ni usando, ¿no? Listo, ya está. ¿Okay? Entonces ahí está mi objeto de la clase random. ¿Okay? Es un objeto de la clase random. Y por reglas, recuerden, tiene que inicializarse. Si no lo hacía acá, lo primero que tiene que ser R es igual, igualito que esto. Aquí, ¿no? Pero puedo hacerlo así. ¿Okay? Ahora sí, una vez hecho eso, vienes así en la lógica, y la lógica dice, ¿no es cierto? N es igual, ¿no? A R.next, ¿okay? Aparece ahí, entre paréntesis, y te dice, ¿no es cierto? Oye, dale el rango, ¿no? Así es. Y le colocamos A, B. Listo, punto y coma. Listo, ya está. ¿Lo va a cargar? Esto que acabamos de hacer, jóvenes, les recuerdo que es muy sencillo por el momento, o sea, la operación es muy sencilla, pero estoy siguiendo los pasos. 1, análisis. 2, diseño modular. 3, diseño del algoritmo. 4, es el código, es la implementación del paso 2 y 3 a un lenguaje de programación. Eso hemos aprendido en introducción también, ¿no? Eso es programación modular. Okay. ¿Cuál sigue el siguiente paso? ¿No? Es el diseño de la ventana. Este de aquí. ¿Ok? Este es el diseño de la interfase, la ventana. ¿Y cómo se diseña esto, profesor? Pues de acuerdo a la operación, pero aquí también tengo la operación como caja negra, ¿no? Estoy viendo que entra. ¿Qué parámetro necesita? Necesita 2 parámetros. 1, 2, cuestión de orden. Aquí ya tengo un parámetro porque está así, ¿no? O tengo un componente para un primer parámetro. Hay que aprovechar lo que existe. No por cada operación vamos a ir colocando más componentes de entrada que son para estos parámetros y salida para los resultados que vienen de las operaciones que nos devuelve. Se va a ir llenando esto. Entonces, este mismo va a ser para A. Aquí necesito 2 para A y se llama textbox 1. Muy bien. Es lo que tengo que saber, ¿no? ¿Okay? Pondré más aquí. ¿Okay? Y este es textbox 2, pero textbox 2 para algunas operaciones aquí ya hemos utilizado como salida y no puedo traerlo acá. Entonces, el que sigue va a ser textbox 3, no hay problema, ¿no? Por favor, está en orden, ¿no? Pero no importa, textbox, clic, clic, ¿no? Ahí está, lo alinearemos bien así. Entonces, mi entrada, estas dos que tengo, va a ser el primero. En textbox 1 va a ir a A, ¿no? O va a ir para A, valga. Y en textbox 3, mucho cuidado, va a ir para B, ¿no? Listo. Ya está. ¿Y nos devuelve algo? No, antes no me preocupo de estos. No necesito saber qué componentes. En base a esos dos va a ir a cargar un valor cualquiera en ese rango A y B. Aquí va a estar para A y aquí va a estar para B. Listo. Se termina el diseño de esta ventana dándole la opción. No tengo más que un objeto y voy a probar para ese objeto, ¿no? Así es. Entonces digo aquí, hubiera sido mejor tal vez aquí, ¿no? Así es. Okay. O aquí. Clic derecho, para que esté en orden, por favor, jóvenes, ¿ya? Para insertar, aquí insertamos un ítem, ¿no? Así. Que sea cargar random. Ya. Por supuesto, al primero, no importa. Listo. Jóvenes, ahí termina el diseño de la ventana para esta operación, para este random, ¿no? Así es. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetir, ¿cómo se diseña? De aquí miras, ¿no? La caja negra, o miras el código si tú quieres, ¿no? Aquí estás haciendo para cargar, ¿no? 2 entradas y no genera salida, entonces te vas acá y pues, buscas cuáles son esas 2, ¿no? Y si no hay, la incorporas. Pero tiene que ser consecuente, ¿no es cierto? ¿no? Viendo aquí la ventana de propiedades, clic derecho, propiedades, abres, ¿no? Y es textbox 1 y este es textbox 3. Muy bien. Va a ir de textbox 1 a textbox 3. Listo. Y la vas a dar la opción cargar y punto. Se llama esto diseño de la ventana. Ahora hacemos el enlace, o sea, llamamos a la operación, ¿no? Y una de las formas rápidas que hacemos es darle doble clic en la opción. Doble clic y listo, ¿no? Por favor. Eso lo único que te dice es, por favor, cuando des un clic en esa opción, va a venir acá. Y aquí llamas, ¿no? Entonces dices, N1, no se olvide.
Estamos en programación orientada a objeto. Quien activa siempre es un objeto. Y hay que recordar que todo ese menú, ¿no es cierto?, está siendo manejado por este objeto de aquí. ¿Okay? N1. ¿Okay? Entonces, jóvenes, N1 es igual, ¿no es cierto?, así como la llamada. Entonces, hombre, N1 es igual. N1 punto. Cargar. Entre paréntesis, ¿no? Te dice que hay una forma de cargar, ahí te estamos dando, pero hay otra también, ¿no? A una de dos, es más, la ayuda, ¿cómo te dice, jóvenes? No, no solamente en este lenguaje. Esta es una de dos opciones. Puedes ver la otra. La otra es, ¿no? Estás ahorita en 2 de 2. Oye, darle 2 enteros. Y hay otra también, puedes retroceder. ¿Cuál es la otra? Pide un solo dato. ¿No? Entonces te guía acá la ayuda en línea, ¿no? Y tú colocas aquí textbox 1, textbox 2. Pero jóvenes, hay que convertir, ¿no? En este lenguaje no es así tan noble como el Visual Basic. Tienes que convertir este string a entero. Aquí te dice, voy a mirar la segunda, ¿no? Ayuda, aquí está. Necesitas entero y entero. Entonces dices int, ¿no es cierto? Punto parse, ¿no? Pasamos a entero. ¿Cuál? Textbox 1, que va a ser el primer parámetro, punto text, así. Coma, ¿no? Así. Y el segundo parámetro, ¿no es cierto?, también es entero. Entonces dices int.parse, ¿no? Pasamos a entero, ¿no? Lo que es textbox 2, ¿no? Textbox 2.text. Listo, ¿no? Y obviamente nos falta el punto y coma. Ahí está, ¿no? Por favor, lo miraremos así. Y no hay eso. Entonces, jóvenes, bueno, en Visual Basic, pero orientado a objeto, la llamada es igualito, ¿no? Siempre con objeto, ¿ya? Claro que más antes, jóvenes, no era orientado a objeto, no se usaba un objeto, ¿no? Casi las operaciones para hacer algo, para hacer un cálculo cualquiera, teníamos que mandar hasta n, ¿no? En este caso no, ¿no? Entonces, jóvenes, la diferencia es del Visual Basic con este es que nosotros tenemos que cambiar el tipo, ¿no? De texto a entero, de texto a entero. ¿Por qué? Porque nos piden 2 enteros. Le hacemos coser, ¿no? Empieza a coser acá, ¿no? Y le decimos, por ejemplo, ¿no es cierto? Por favor, ahí está, empieza a coser. Hemos dicho, ¿no es cierto?, que esta n, ¿no? Perdón, el objeto n1 que tiene una n, al abrirse la ventana ya tiene el valor de 0, ¿no? Hemos dicho eso. Podemos verlo, descargar, ¿no? Tiene 0. ¿Ok? Ahora podemos cargar de dos formas. Uno, directa, randómico, y este es un valor directo, ¿no? Así. Podemos cargar randómicamente entre 10 y 20. ¿No? Debe un valor cualquiera entre 10 y 20. ¿No? Cargar random. Ya está cargado. ¿Qué valor es? Lo veremos. ¿No es cierto? Lo veremos. Muchachos, ¿no? Ahí eso. Qué genial, muchachos. Permítanme. Es bueno parar, jóvenes, ¿no? Por favor, no complicarnos. Por aquí apareció ahí el icono, o si no, también en depurar y parar la operación, aparece y hay que parar, ¿no? No sé qué me mate. No lo vi el error, jóvenes. Así. ¿Algún compañero lo vio? ¿No? No tiene que poner en textbox, utilizar el textbox 3 en vez del textbox 2. Se equivocó ahí. No, creo que no estaba el error. A ver, cometeré nuevamente el error. Es que no me está devolviendo eso. Tenía que devolverme, pero ya no había la opción de devolverme. O sea, ya estaba mal la operación que estaba comenzando. A ver, voy a ver. Lo cometeremos, pues no. Ya, entre 10 y 20. Jóvenes, disculpen, muchachos. No es un chiste. A ver si yo cuando me equivoco, la verdad, puedo equivocarme, jóvenes, ¿no? Así. Vamos a cargar randómico. Ahí está. Se supone que la hizo y ahí se paró, ¿no? Así es, ¿no? Nos dice, gracias. Tenías razón su compañera. ¿Cuál es, hija? El textbox 3 en vez del Claro, textbox gracias. 2. Estoy equivocando, pues, de textbox, ¿no? Sí. Me estoy equivocando en la secuencia. Pienso que es textbox 1 y es textbox 2. No es así. Este es textbox 1 y es textbox 3. Lo que dice su compañera, te equivocaste de textbox. Eso es cierto, ¿no?
me está tomando y no hay nada, entonces tampoco un vacío, ¿no es cierto?, me puede convertir, no hay nada, ese es eso. Pero esa es otra forma de corregirlo, por si acaso. No, no es lógica esto. Decía, jóvenes, por si acaso, está corriendo ahorita, pareciera que no, está corriendo, hay que pararla, apareció aquí el botoncito de detener, ¿ya? Y si no, también en depurar aparece el botoncito ahí de detener depuración, cualquiera de esos, ¿no? Así. Es mejor detener para corregir. Porque si está corriendo y se hace ese lenguaje es muy especialcito, hay que ser cuidadoso, ¿no? Nada más, recomendación. Voy a ir a corregir, hombre. Este es Textbox 3, no es Textbox 2, ¿no? Los parámetros van en 1 y 3, ahora sí, ¿no? Hemos dicho, entre 10 y 20, no sé, ya, un número cualquiera entre 10 y 20. Cargar random y descargar. ¿Dónde está? Ah, lo cargo el 11, ¿no? Puede estar en cualquiera de esas. Otra vez quieres cargar, le cargamos. Pues cargas random de vuelta, no sé qué valor es. Entonces descargamos, es el 19. Pues no va a salir de ese random. Jóvenes, podemos cargar así un valor randómico. Ahora, el otro también sigue funcionando, claro, para diferenciar. Sabemos que la primera forma, ¿no es cierto? Pues se quiere un dato acá simplemente y ese valor se carga. Cargar directamente, cargar, es cargar. Y listo. Y descargar, ¿no? Ya tiene, sí. O puedes ir usando, ¿no? Jóvenes, aunque pequeño, disculpen jóvenes, aunque pequeño el programita, como diremos, no tiene lógica, ¿ya? Pero entre y esta operación y esta operación tienen el mismo nombre. Cuando tienen el mismo nombre, se supone que tienen el mismo objetivo, que es cargar a n, en este caso. Pero esto le hace de una forma y esto le hace de otra forma. Por eso se dice polimorfismo. Varias formas, ¿no?, de lograr un objetivo, la operación, ¿no? Pero claro, no, depende pues de qué quieres hacer, ¿no? O sea, eso va más adelante, ¿no? O sea, cargar los randómicos es mejor, hay veces para probar con un dato cualquiera, ¿no? Etcétera. Pero jóvenes es así, ¿no? Algunos lo llaman también sobrecarga de funciones, ¿ya? Esta operación pequeña, regularmente cuando es pequeño, lo dicen sobrecarga, o sea, le estás cargando a esta operación, porque a esta operación de cargar le estás poniendo otro, así, lo estás sobrecargando, así, más o menos, ¿no? También, ya, no hay problema. Esa es teoría. También lo llaman sobrecarga de función. Perfecto, pues, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, jóvenes, de esa forma hemos visto inicialmente, ¿no? Y muy importante, las características de la programación orientada a objetos. Pero han visto también que la modularidad y el polimorfismo, ¿no es cierto?, no es propio del orientado a objetos. Viene de más atrás, ¿no?, de la programación procedimental, o también llamada programación modular estructural, ¿no? Así. Jóvenes, voy a continuar, voy a hacer, y ahora, ¿qué sigue, profesor? La pregunta, ¿y qué vamos a hacer ahora? Sigue la lógica, sigue la lógica. Aquí, mira. Hay que seguir, sí, hay que seguir con la bendita lógica, profesor, sí. Sí. Y aunque no crean, jóvenes, este semestre, en este semestre, ¿no es cierto?, y hemos aprendido un poquito programación orientada a objetos, ¿no? Es un cascarón, es un proceso grande, una forma, no sé, de trabajar en paquetes, como usted quiera verlo. Está bien. Pero va a seguir dependiendo, ¿no?, en este semestre, su capacidad de razonamiento lógico. Los programas, ¿no? Va a seguir, por si acaso. Y ya para algunos que han visto introducción conmigo y han visto esta parte de la programación con números enteros, ya pueden hacer todas las operaciones. Con esta pequeña introducción ya pueden hacer todas las operaciones. Así es. Y con esta clase de acá estamos haciendo una introducción, perdón, jóvenes. No, estamos haciendo una introducción a esto, muchachos, ¿no? Todavía esto no va a formar parte del examen, pero va a estar metido en el examen. Mucho cuidado. Se va a usar dentro de la clase vector y después de matriz. Se va a usar esto como clase amigo. Así que hay que ir trabajando, ¿no? No quiere decir que ese pasito no va a servir. No va a servir.
O sea que probablemente hasta una de esas operacioncitas defina su nota, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Voy a avanzar, jóvenes, un poquito más, voy a avanzar un poquito más, un poco de teoría, poquito, y también práctica. Voy acá. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Pues programación orientada a objetos, y las características, y estaba acá, ¿no es cierto? ¿Okay? Y no tengo ejemplos, permítame, debería de tener ejemplos. Yo les doy, verificar, ¿no? No tengo más. No importa, muchachos, permítame, jóvenes. Y voy a sacar entonces, jóvenes, otro ejercicio, clase 3 óperas. Aquí está. Permítame, muchachos. ¿Ok? Ahora sí me concentro, decía, jóvenes, ¿qué sigue? Sigue las operaciones con números enteros, ¿no? Así es. Tengo aquí, por ejemplo, este cuadrito lo han visto el anterior semestre también, pero los de paso. Los números enteros ya manejo como clase número entero, ¿no? Así. ¿No? ¿Qué operaciones hay? A nivel todo el valor numérico, ¿no? Todo un montón de operaciones, jóvenes, que se pueden hacer a nivel todo el valor numérico. El valor numérico puede ser pequeñito, mediano o puede ser grande. No interesa. Pero, ¿no es cierto? Hay operaciones a nivel todo. Estoy marcando así todo. Cuando digo, por ejemplo, 5 es par, estoy preguntando todo el valor. Si tiene 5, estoy preguntando 5 es par, ¿no? O si es 2020 es par. O si es todo este valor es par, ya, pero es todo el valor. ¿Ok? Y así con todo el valor hay muchas operaciones que han visto, si es múltiplo, primo, no primo, Fibonacci, factorial, etcétera, etcétera, y etcétera, ¿no? Así. Y es usted, lo más importante tiene que recordar, ¿ya? Voy a dar un pequeño práctico a la próxima clase, esto más practique, jóvenes, y ya tienen que ir haciendo ese práctico que va a formar de ayuda para el examen, por si acaso. Se va a necesitar, así que hay que practicar. Hay otro conjunto de valores, digo, otro conjunto de operaciones, jóvenes, ¿ya? Operaciones, yo lo denomino a nivel dígitos, ¿no? Así. Operaciones con dígitos, dígitos. ¿No? O sea, ¿qué quiere decir eso? Los dígitos, a propósito, siempre lo puse esto aquí, 1, 2, 3, 4, 5, por decir, por favor, está a propósito, no sienten que está ordenado esos dígitos, no. Es decir, cualquier orden, repetidas y todo, no interesa. Cuando regularmente se trabaja a nivel dígito, se va accesando los dígitos, ese dígito, ese dígito, ese dígito. Voy accesando los dígitos y cada dígito es un número también. Y puedo ir haciendo algo. Por ejemplo, ¿qué? Sumar los dígitos. Sumar. 5 más 4 más 3 más 2. Todos los dígitos puedo sumar, sí, señor. Todos los dígitos puedo multiplicar, sí, señor. Con todos los dígitos puedo hacer esto, sí, señor, también, ¿no? ¿Dónde están los dígitos? Aquí, el rojito. ¿No? Y el cálculo es un cálculo que está realizando con los dígitos, pero uno entre el dígito, el factorial del dígito, más uno entre el siguiente dígito, uno entre... están los dígitos metidos en un cálculo. ¿No? No solamente pueden ser jóvenes, por si acaso, a ver, voy a reponerlos esto, ¿ya? No solamente puede ser de un dígito, puedo ir accesando de 2 dígitos en 2 dígitos y no me queda más que eso. Al final, si no hay 2 dígitos, lo que quiera va a salir. O puedo accesar de 3 en 3 dígitos, dependiendo de la operación, pero dígitos, ¿no? ¿Ok? Y puedo hacer muchas operaciones, ¿no? Contar, acumular, dígitos pares, impares, múltiplos, los dígitos primos, los dígitos de Fibonacci, no Fibonacci, no sé. Con los dígitos. Okay. Buscar dígito, ¿no? Si hay un dígito primo, si hay dígito múltiplo, puedo buscar en ese. Ya se vuelve, jóvenes, al trabajar a nivel dígitos, ya es un conjunto de numeritos, ¿no? De 1, de 2 dígitos, no importa, igual. No es un conjunto grande, no, pero no deja de ser un conjunto.
Si yo tengo 5 dígitos y voy a accesar de un dígito, tengo 5 dígitos, ¿no? Y si tengo este número de acá, ¿no? Tengo pues muchos dígitos, ¿no? Así es. Los jóvenes, hay el trabajo a nivel dígito, ¿no? Verificar si todos los dígitos son pares, impares, múltiplos, iguales, si están ordenados, no están ordenados, ¿no? Y lo hemos visto en un juego de dados donde asumimos que cada dado es un dígito y puedo decir que los 5 dados que sacamos randómicamente son iguales. Sí, esa es la grande, ¿no? Si son 4 iguales es pócar. Si hay 2 pares, no sé, todo un juego de dados. Puede haber u otro tipo de juego, pero que el cual obviamente los datos y llamaremos las operaciones están en un número entero, ¿no? Están en enteros y se pueden hacer muchas cosas, muchas cosas. Eso es a nivel dígito, jóvenes, ¿no? Entonces, a nivel dígito, fuera de manejar juegos, ¿no? Operaciones de juegos randómicos regularmente también, jóvenes, se puede manejar claves, ¿no? Claves donde decía, por ejemplo, jóvenes, qué genial si alguien tuviera este celular, ¿no? 765432110. Ah, genial, ¿no? Es para no olvidarse jamás, ¿no? Ese celular. O no sé si alguien quiere un 2, 3, 4, 5, 6, 7. No he visto el celular, puede ser, ¿no? Todos los días iguales, ¿no? No sé. Hay números especiales muchas veces que esos números especiales, o sea, en su estado, en su valor, son números importantes, pues, ¿no? Así es. Jóvenes, fuera de esto, ya estoy analizando qué operaciones hay, recordándoles. En programación, ya cuando cada uno de estos tenemos que enfocarlos de manera modular, dice, ¿no? Esa es la recomendación, por eso es una característica. Por favor, estas operaciones, hazlo modularmente. Y si es complejo, dividilo. Ah, ya. Entonces, cada módulo es un programita. Y para diseñar cada módulo, en otras palabras, cada programita, tienes que tener una metodología de programación, ¿no? Y es lo que ya hemos trabajado. Hace rato lo hemos recordado un poquito y voy a nuevamente recordarlo. Y para aquellos que no han visto esta metodología, vamos a seguir manejando la metodología de programación llamada el ciclo de vida clásico. Así es, ¿no? Llamada también como apodo, mejor, la cascada, ¿no? El autor es el mismo Edward Jordan, ¿cuál el mismo profesor? Este es el padre de la programación orientada a objetos. Y esta metodología llamada ciclo clásico lo dio en el enfoque procedimental. Edward Jordan. Así es, ¿no? O sea, Edward Jordan no es un autor que aparece con la programación orientada a objetos, sino desde mucho más antes, ¿ya? Pero su aporte significativo y hasta hoy en día sigue es la metodología, el ciclo de vida clásico, ¿no? Okay. Entonces, aquí están los pasos, les recuerdo. Análisis. Primero que tienes que hacer, tienes que analizar. Luego el diseño modular, diseño del algoritmo, la implementación, el diseño de la ventana o la interfase, enlace y ejecución y bien documentación, ¿no? Esos 7 pasos. Y Edward Jordan nos dice, ¿no es cierto? Oye, por favor, sé noble, digo, seguí, ¿no? El curso de una cascada, ¿no? Seguí el curso de una cascada. Estás relacionando, ¿no es cierto?, un fenómeno físico de nuestra naturaleza geográfica, ¿no? Una cascada es una caída de agua. Por favor, si esa caída de agua tiene varios niveles, cae así por nivel, ¿no? No hace un salto, ¿ok? Entonces, Edward Jordan, con decirnos, por favor, seguí, o le puso la cascada, para que nosotros hagamos análisis, después diseño modular, después de algoritmo, sigamos paso a paso. Por eso dice la cascada. Recordando un poquito, ciclo, ¿ya? Muchas veces estás en el paso 2 y no puedes avanzar al paso 3. Regresa, dice Edward Jones, regresa al paso 1. Tal vez no has analizado bien, por eso no haces bien el diseño modular. Ya, puedes regresar. Estás en el paso 3, puedes regresar al 2, puedes regresar al 1.
¿no? Pero seguí después cayendo así como la cascada, sigue la secuencia, ¿no? ¿No? Eso es, ¿no? El ciclo. Cuando dice vida, jóvenes, por favor, la vida está relacionada con tiempo, ¿no? Entonces, cada uno de estos pasos, dedícale tiempo, dale tiempito, por favor. Eso es lo que dice Edward John. Dale tiempo a cada etapa. ¿No? Y cuando dice clásico, bueno, hoy esta metodología sigue siendo clásica, ¿no? Igual que la música, que no pasa de moda. Claro que hay algunos ajustes, ¿no? Que cada vez se hacen, pero la estructura, ¿no? Que tienen no cambia. Así es, ¿no? Los jóvenes, que por ahí es sigue siendo esta metodología una de las metodologías muy hermosas, ¿no es cierto? Aplicables, sencillas, claras, ¿no? Para poder hacer un programa en computadoras. Así es, ¿no? Vamos a aplicarlo y recordarlo rapidito, una vez más, ¿no? Y vamos a ver esta operación, pues recuerdo también, es verificar si un número es primo. Verificar el número es primo. Yo pongo acá, jóvenes, y ponemos 1, pero ya estamos haciendo énfasis al primer paso, el análisis. No voy a colocar análisis. Aquí hay que hacer análisis. Entonces, el análisis comienza cuando te piden pues la solicitud. Dice, oye, hazme un programa que, por favor, me verifique si es primo. Un número entero, se supone, ¿no? Entonces, el objetivo del paso 1, el objetivo de esto es entender. Tienes que entender. Si no entiendes, ¿no?, cómo es un número primo, cómo va a ser un programa. Entonces, ¿qué tengo que hacer para entender? Tienes que usar técnicas, ya no está aquí, qué barbaridad, no está, ya, no importa, ¿ok? Tienes que usar la técnica, muchas técnicas, pero la técnica más particular es la consulta, ¿no? En el análisis. ¿Quieres entender? ¿No sabes qué es un número primo? Anda a buscar en internet qué es un número primo y te va a decir un número primo es divisible entre la unidad y consigo mismo. Así. Y te va a dar un ejemplo matemático y tienes que entender, ¿no? Entonces aquí puedes observar, puedes consultar a un profesor, un libro, un internet, pero consulta, ¿no? Y eso no es nada informático, es parte de una investigación cualquiera, ¿no? ¿Ok? Entonces te va a decir, por ejemplo, el 5, ¿no? Oye, dividí el 5, disculpen, aquí está con el visual, visual basic, pero no importa. Si es N5 el número, entonces divide entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, consigo mismo. Ah, hasta consigo mismo. Y si es que en todo este proceso repetitivo puedo darme cuenta que estás repitiendo, ¿ya? O sea, ya tengo que tener esa capacidad. Al estar haciendo un análisis, se supone que yo ya tengo un knockout informático, lógica, tengo ya lógica, ¿no? Y voy a dar una solución lógica a esta nueva operación. Cuando digo tengo lógica, yo ya sé que es un for, yo ya sé que es un while, un do while, ya sé que es un case, ya sé que es un if, ¿no? A eso me refiero, ¿ok? Usted ya sabe. Entonces, al decir, ¿no es cierto?, si nos hacen entender de que, oye, este número se divide entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, en una secuencia hasta consigo mismo, ya puedo decir que aquí hay un for, ¿no? Así es. Entonces ya tengo que ir pensando, asociando, ¿no es cierto?, los conocimientos que yo tengo, ¿no es cierto?, a la operación que pide. Uh-huh. Ahora, si en este proceso de operaciones hay dos exactos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Estoy obteniendo el residuo entre 1, 5 entre 1, 5 entre 2, ¿no? Y es exacto, residuo igual a 0, voy a contar 1, 2. Si son 2 veces es primo. Ah, 5 es primo porque solo 2 veces es exacto. Entre la unidad y consigo mismo. El 9 no es primo, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque si verificamos una vez más, entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, hasta 9, ¿cuántas veces exacto? 1, 2, 3. Ah, no. Yo pregunto al final, ¿es 2 veces? No, ah, entonces no es primo. El caso extremo del 1. 1 entre 1 y listo, y queda ahí, es exacto. ¿Cuántas veces 1? 1 solo. No es primo. ¿Ya? El 1 no es primo.
Y profesor, si es, no sé, un valor 1928, lo que sea, tiene que ser 1928. Claro que hay otra forma de hacer, pero esta es la más fácil para entenderlo, ya, por favor. Entonces, ya tengo que asociar tengo un número entero. No sé si mi señal está bien, jóvenes. ¿Estamos bien, muchachos? ¿Continuamos? ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, ingeniero, se escucha. Por un Ya, rato se cortó. estamos con la pantalla del número primo, jóvenes. ¿Estamos bien? Sí, sí. Gracias, gracias, gracias. Decía entonces, y me voy a ir apurando, bueno, ya estamos todavía en tiempo, creo. Un for, ¿no es cierto? Tengo que dividir. A grandes rasgos voy a encontrar el residuo entre la secuencia de i, ¿ya? Y voy a contar si es exacto. Un if, ¿no? Si el residuo es 0, cuento, y si no, no. Y al final, si el contador es igual a 2, voy a decir true, y si no, false. ¿Listo? Y ya está mi chispa de solución. ¿Ok? O más corto, si se quieres. Y si es que lo entiendes, tal vez ni lo hagas. ¿Ok? Lo vas a hacer en el lugar que corresponde. ¿No? Pero tienes que entenderlo, tienes que entenderlo. Ese es el análisis. Diseño modular. Paso número 2. En el diseño modular ya empieza nuestro trabajo informático. Estamos haciendo como una pequeña fábrica. Nosotros tenemos que fabricar información, ¿no? Les dije, no pierdan nunca de vista, jóvenes, que en el fondo de las cosas pónganse un telón, si usted quiere, ¿no? De fondo, así, ¿no? Así como los canales de televisión tienen en el fondo un telón, ¿no? Canal, no sé, pues, ¿qué canal? Ya, no haremos propaganda. Igualito usted tiene que tener un telón de fondo que está haciendo informática. Entonces, este paso 2 es como una fábrica. Pero usted es informático, va a fabricar información. ¿Qué? Quiere saber si es primo o no es primo un número. Perfecto. ¿Qué necesitas como entrada? ¿No? Así. Como esa es tu fábrica, imaginariamente, tus entradas, tus insumos están acá. Pero como somos informáticos, ¿cuáles son mis insumos? Los datos. ¿No? ¿Y cuáles son mis salidas? Los productos que yo genero. Información. ¿No? Entonces la pregunta es, ¿qué dato necesita? N, sí, pero N ya no se toma en cuenta porque es un dato que ya está definido. Al manejar clases y objetos, yo ya tengo la propiedad de N. Entonces, ese ya no forma parte de la entrada, porque mi operación esta tiene que obedecer a ese dato. Encapsulamiento, recuerda la característica, ¿no? Esta operación va a ser para esa clase, y esa clase ya tiene un dato, ¿no? Entonces, este tiene que trabajar sí o sí con ese dato. Muy bien, ya tenemos N, entonces, ¿qué genera? ¿Cómo sale? Un booleano, sí o no. Boolea, el tipo. La pregunta es, una vez identificado entradas y salidas, como una fábrica, qué insumos, qué producto, ¿no? Decimos el tipo de fábrica. ¿Cómo? Viendo la salida, ¿no? ¿Es una sola salida? Sí, sí, es un booleano. Y además es elemental, es importante. Cuando digo elemental es un dato primitivo. Primitivo quiere decir esos datos, los iniciales. Entero, real, booleano, carácter, ¿no? String inclusive. ¿Ok? ¿Es uno de esos? Sí. Entonces es una función. Por favor, jóvenes, esto se construye. Yo lo tengo acá porque está hecho. ¿Ya? ¿Cómo es eso que se construye? A ver, voy a hacer esto. Permítame. Permítame, jóvenes. Voy a buscar el orden también. Así sea, esto también. Esto también. Ya no quiere esa figurina. Esto también. Listo, ¿no? Jóvenes, esto se construye. ¿No? No es que es presentarlo así. Y lo primero que se hace, ¿no es cierto? Espero el tenerlo. Lo primero que haces es la caja, sin esta F. Así. La caja. Es mi fábrica. Sí. Simulas que esta es tu fábrica. ¿No? Ahora te vas a la izquierda. ¿Cuáles son mis entradas? Obviamente, de acuerdo a tu análisis, ¿no? Estoy trabajando para N, para un número entero. N. Pero
ya tenemos N. ¿No? O sea, N ya no tenemos N. Si fuera de esa N se necesita otro dato, sí. Así como hace rato hemos cargado un rango, necesito A y B, que entre A y B. ¿No? Así es. Entonces, jóvenes, y si no hay nada, igualito haces un símbolo de entradita, pero que no hay nada para tomar en cuenta. Ningún parámetro más. Va a trabajar con N. ¿Qué salida tenemos? Vamos a la salida. ¿No? Entonces decimos, es un booleano. ¿Ok? Y si tú quieres aquí con una chispa, y si es que has hecho un poquito más, tal vez puedes decir, voy a usar una variable B de tipo booleano. Así. Perfecto. Está bien. Luego dices, recién, ¿no es cierto? No hay más salida, no hay más. Es una salida y es elemental, sí. Recién colocas, por favor, aquí la F de function. Si no es función, con esta pregunta, acá miras, la salida es única y elemental. Si es, entonces es una función. Y si no, es un void, ¿no? Es un procedimiento, pero aquí no lo vas a colocar void, sino P de procedimiento, porque este es en castellano. Y le das un nombrecito, terminas dándole un nombre, ¿no? Ahí, así. Lo pones un nombrecito, verif pri, no sé. No puede, este nombrecito es nombrecito igual que una variable, se construye con letra primero, ¿no es cierto? Después puede haber números, letras, etcétera. Y en procesos, en recomendación, siempre se debe comenzar con mayúscula en un proceso, aquí se recomienda, y después minúsculas. Pero hay veces también se utiliza una para diferenciar una palabra de otra. Verif pri. Jóvenes, así se construye con lápiz y papel, ¿no? Así es. Los jóvenes no es que esté presente, no, aquí hace la cajita, así como hicimos, paso a paso. Así, ¿okay? Ese es el paso número 2. Aquí hay lógica, no solamente simbólicamente una fábrica de informática, que estás mirando entrada, salida y tipo de proceso y darle un nombre. Punto. ¿Ok? Ahora recién viene el paso número 3. ¿No? Por favor, para terminar, ¿no? Para este paso de acá utilizo esta técnica llamado, ¿no es cierto? Pero la caja negra, la caja negra. ¿Ya? ¿Okay? Esta cajita negra porque, como vuelvo a repetir, no sé cómo voy a fabricar, pero identifico entrada, salida y tipo de fábrica, nada más. Así. Vamos al paso número 3. Paso número 3, diseño del algoritmo, la lógica, en castellano. Yo utilizo, jóvenes, por favor, disculpen. El objetivo es diseñar la lógica. Y la técnica que utilizo es el pseudocódigo, esto que están viendo acá. Pero por favor, esto no está bien. No, está bien, pero voy a hacerlo de otra forma. ¿Okay? Me voy a acercar al lenguaje. Cuando dice pseudocódigo, este código tiene que ser en castellano. Hay muchas operaciones que tengo que acercarme, operadores, al lenguaje de programación, ¿no? ¿Ok? Los jóvenes, es así. Diseñar la lógica a través de un pseudocódigo. Vamos haciendo el pseudocódigo. La pregunta aquí es, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a hacer esto? Viene la chispa, ¿no? La chispa. ¿Okay? Entonces tú dices, voy a usar un for, ¿no? Y me acerco un poquito, ¿no? ¿no? Me acerco al lenguaje de programación. Y en el lenguaje de programación, igualito que el for, utiliza una variable inicial que comienza en 1, ¿no? Y dice, voy a ir de 1 y va a llegar hasta i menor o igual que n. Se tiene que ir hasta n. Como un while la coloca la condición, ¿no? Nosotros aquí, disculpe, usamos de esta forma, for i de 1 to n, así, a n. Es más, esto debe ser a n, ¿no? Así, ¿ok? Entonces, sabemos regularmente que esta variable que controla el ciclo regularmente va incrementando de 1 en 1. Esa es la forma estándar, ¿no? Así como es. ¿Okay? Entonces, este for ya lo estoy acercándome al lenguaje y dice para i igual a 1, ¿no? Que el inicio es lo mismo. ¿Hasta dónde va a llegar? Es como un mientras. Mientras i sea menor o igual a n, porque va a ir incrementando. Y el incremento lo pones acá, ¿no? I más más. Eso viene, de ahí viene el C más más, inclusive. Una contracción de i es igual a i más 1. Así. ¿Okay? Es lo mismo, es lo mismo. Pero ahí lo han hecho, lo han contraído mejor así con i más más, ¿no es cierto? Y ya de ahí viene el C más más.
lo dejaremos, hombre, así, no hay problema. ¿Ok? Entonces viene aquí, ese es el for, hemos dicho, ¿no es cierto? Lo pondremos llavecita, ya que estamos usando llavecita, ¿no? Y otra llavecita, un poquito más despacio, otra llavecita y listo. Ya que me voy acercando al lenguaje, porque el lenguaje tiene llavecitas para el alcance del for, ¿no? Para el alcance del if, para el alcance del while, case, para todos utiliza llavecitas, ¿no? Como alcance. ¿Qué vas a hacer dentro del for? ¿Verdad? Encontrar el residuo. Ah, ya, pues encuentro el residuo, lo llamaré R como residuo, es igual a N, ya, no importa, hombre, a N porcentaje, me estoy acercando al lenguaje de programación, porcentaje I, ¿no? Es la secuencia I, entre 1, entre 2, entre 3. Estoy obteniendo el residuo, por favor, ese porcentaje es residuo. En el Visual Basic es mod, una palabra abreviada, ¿no? Listo. ¿Qué hago con el residuo? Verifico, aquí a grandes rasgos dice, ¿no? Encuentra el residuo, ¿no? Entre la secuencia I. Cuenta si es exacto, dice, ¿no? Si la división es exacta. Entonces acá, sí, lo mismo, ¿no? Entre paréntesis también, ¿no? Y pregunta si R es igual a 0, por favor, aquí el igual ya es doble igual, ¿no? Si es igual. Si es verdad, así, si es verdad, jóvenes, igualito. Si tiene más instrucciones, no se toma llavecita y llavecita, así, ¿no? Así, un montón de instrucciones, llavecitas. Si es una sola instrucción, no, ¿no? Pero, a ver, aquí seguiré usando las llavecitas un poquito. El else, no sé, else, no sé, ¿no? Oye, aquí caso contrario. Caso contrario, ¿no? Que en el lenguaje de programación va a ser el else, ¿no es cierto? Caso contrario, dice llavecita, ¿no es cierto? Y llavecita, así, ¿no? Entonces, aquí no hay en if, ¿no? O fin sí, no existe. Este es el then, el alcance del then es este, y este es el else. Y esta llavecita es sinónimo del en if, porque ahí termina el sí. ¿Ok? Ahora, y si no hay caso contrario, profesor, no, si no identifica la palabra else, entonces este es el fin sí, ¿no? Es solo alternativa simple. Ahora, si es una sola instrucción por el sí, aquí una sola, no necesita llave. El punto y coma es el final. Y si en el caso contrario también hay una sola instrucción que tienes, no es necesario la llave. Si en el for hay una sola instrucción, no necesitas la llave. Pero si hay más de una instrucción, como en este caso, no, necesitas la llavecita, ¿no? Así. Pero puede estar así también, profesor, sí, si tú quieres. Si eres igual a 0, vas a contar, ¿no? Necesitas un contadorcito, muy bien, ¿no? Un contador, por favor, y puedo usar, sabes más, ¿no? Lo que dice el C++. Puedo usar eso. Ya, mi contador va a ser C. Antes que me olvide, ¿no es cierto? Contadorcito, ¿no? ¿No? Ay, disculpa, no está bien. C es igual a 0, ¿no? Así, ¿ok? Entonces, si es exacto, voy a contar. Y si no, no, me dice. Entonces no necesito caso contrario. Discúlpeme, eso fue para explicar el if o el sí. No necesito caso contrario. Perfecto. Listo, ¿no? Por favor. Entonces ya estoy listo, ¿no? Ahí sigue el ciclo for. Entre uno, entre dos. Y si es exacto, lo cuento. Y si no, no. Después del for, pregunto si hay dos veces el contador. Si C es igual a 2. ¿Puedo hacerlo igualito? Sí. C es igual a 2. No sé. Si es verdad, pues aquí sí voy a tener doble, pero una sola instrucción. Si es verdad, el booleano va a ser, llamaré booleano. Hombre, ya, ¿no? Y si no, else, ¿no es cierto? Igual else. Como es una sola instrucción también, caso contrario. Como es una sola también, entonces no lo pondré llavecitas, ¿no es cierto? Y mi B es igual a false. Listo, ya está. Aquí jóvenes, ¿no es cierto? Aquí ya no tengo llavecita, ¿no? Y amerita parece un fin sí, ¿no? Porque no tengo llavecita. Pero podemos usar, ¿no es cierto?, el punto y coma, aproximándome al lenguaje. Así. Como este es el final del fin sí, porque hay una sola instrucción nomás en cada alternativa, pues terminamos diciendo retornar, ¿no? Retornar B. Perfecto. Porque en B está, disculpen, se me ha ido un poco. ¿No? Listo, ahí está, ¿no? Jóvenes, es así. La lógica
Jóvenes, disculpen, ya lo conocíamos un poco, pero en base a esa chispa también he ido afinando aquí mi for, ¿no es cierto? El sí y el retornar, ¿no? Así. Entonces, me estoy aproximando lo más que puedo al lenguaje de programación, pero tengo que entenderlo. Profesor, aquí puedo usar un solo igual, sí, hombre, porque es pseudocódigo. Aquí puedo usar el otro C es igual a C más 1, sí. ¿Ya? ¿Ok? Esos pequeños detalles no te quitan la capacidad de razonamiento lógico, no te quitan. ¿Ok? Entonces, jóvenes, es así. Este es el diseño del algoritmo. Algoritmo sinónimo de lógica. ¿No? ¿Qué estoy aplicando? El pseudocódigo. En castellano las palabras, ¿no? En castellano. Pero algunas cosillas así. Hay veces como, por ejemplo, true, false. No hay otra, tengo que manejarlo así, ¿no? ¿Ok? Los jóvenes, eso es el diseño del algoritmo. Vamos, después del diseño del algoritmo, ya, ¿no? Viene la implementación. Es traducir al lenguaje, ¿no? Ahí es donde tenemos que afinar el lenguaje de programación, ¿ya? ¿Qué vamos a traducir? El paso 2 y el paso 3, como hemos hecho, al lenguaje de programación. Voy a apurar un poquito para que no me ven esas jóvenes el tiempo, a veces y después se hacen, se hacen chispadas, ¿no? Pero tampoco me voy a coser demasiado. Aquí, ¿dónde estamos la clase N? Aquí está, ¿no es cierto? ¿Dónde estamos? Lo ideal, al finalcito. Aquí, listo. ¿Cómo se traduce este? Ya lo sabemos. Public, comienza con la palabra public. Public. Ay, muchachos, no sé. ¿Ok? La palabra public, por favor, es una función booleana, de tipo boolean, ¿no es cierto? Y dice verif, así como está, por favor, respete, pri, y no tengo nada de parámetros, aquí, entre paréntesis, ¿no? ¿Okay? Al decir ya esto, estoy diciendo que es una función. Aquí no hay la palabra function, ¿no? Entonces, jóvenes, estoy traduciendo una vez más, como que de adelante hacia atrás nos vamos, ¿no? ¿No? Public, siempre comienza con la palabra, después viene boolean, eso ya te dice esto más, ¿no es cierto? Pones su nombre y los parámetros, pero como no hay parámetros, listo. Y la llavecita, como siempre, ¿no es cierto? Abierto y cerrado y listo, para que no te olvides, ¿no? Este no es un error, como es una función, te está diciendo, por favor, tiene que haber return, ¿no? Por favor, te anticipo un poquito. Y tenemos acá la lógica, y usted ya la sabe. Por favor, como siempre, jóvenes, las variables locales. Repaso rápido de acá, miro y veo qué variables son auxiliares. Int C, por si acaso. ¿Ya? También R, en el mismo tipo, y no hay más, ¿no? Así es. ¿Qué más tengo variables? Y también, por favor, C, me pasé aquí al I. ¿Okay? C, I, R, B, ¿no? Pero B es de otro tipo. Entonces, jóvenes, aquí me voy a decir, volea, vol es igual a B, ¿no? Listo, ya están mis variables locales. Se mira de arriba abajo, se va a colocar entero, real, booleano, ¿no? ¿Ok? Y ahora que viene la lógica, dice C es igual a 0, póngale punto y coma y puede ir, ¿no es cierto? For, usted sabe for, y ahí está, ¿no es cierto? Como dice, y que es igual de desde 1, ¿no es cierto? Y menor igual que n, ¿no es cierto? Y va a ir y más, ¿no? Así. Por favor, no se olviden las llavecitas, ¿no es cierto? Y le ayudo con la llavecita, listo. Haga el for. R es igual a n porcentaje, lo que es i, ¿no? Y sigue, ¿no? Y sigue. If dice, usted ya lo sabe, ¿no? Si R es igual a 0, ¿no? Entonces, ahí vamos, ¿no? C más más. Esa llavecita es opcional, ¿no? Decía ya, suficiente con C más más y punto y coma. Por favor, solo tiene una sola, ¿no? Y ahí continúa el ciclo, ¿no es cierto? Entonces, control X acá. Y después del for, dice, por favor, acá después del for, dice si C es igual a 2, y ya, no importa, C es igual a 2. Si es verdad, como hay una sola instrucción, decía B es igual a true. Y si no, hay un else, ¿no es cierto? Else, y aquí hay else, B es igual a false, ¿no? Así. Y listo, ya está. Después del en if, que no, es este punto y coma, porque es el else, ¿no? Tenemos el retornar B, entonces decimos Z, lo que es B. Listo, ya está. Control X. Ok, ya está, ¿no? Miro si hay un error, vemos, ay, por favor, no hay nada, ¿no?
Por favor, aquí había un error inicialmente ya con la palabra Zetonia. Se regularizó eso y no hay más. Eso es traducir al lenguaje. De temas con las instrucciones, por si acaso. Jóvenes, voy a ir terminando, ya, disculpen. El siguiente paso que está acá, ya lo sabemos, es el diseño de la ventana. La ventana, este de acá. ¿Qué necesita? Recordando el código, ¿qué necesita? Nada. Pero nos devuelve un valor. Nos devuelve. Entonces va a devolver en esto, pues, que es Textbox 2. Ya tengo. Solamente me falta incorporar acá, ¿no? ¿Cómo voy a activarlo? Verificar primo. Así. Listo, ese es el diseño de la ventana. No necesito ningún parámetro, no pienso en esto, a ver cuál voy a usar, no. Pero me devuelve, aquí me va a devolver, aprovecho, es Textbox 2, recuerden, ¿no? Okay. Y le pongo el ítem para activar. Ahí termina el diseño de la ventana. Hay que aprovechar los componentes que hay, ¿no? Enlazamos, ya sabemos, doble clic, la llamada, ¿no? En Textbox 2, porque nos devuelve un resultado, punto text, va a ser la llamada y vamos a decirle, pero nos devuelve un booleano, ¿no? Y tenemos que transformar a string, ¿no? Recuerden, string.concat es el más rápido. Aquí es la llamada, ¿no? ¿Ok? N1.verif primo. ¿Listo? Ya está. ¿No? Ya está. Ahora, por favor, este concat viene de unir un vacío con algo. Se une igual que en el otro lenguaje, con más, ¿no? ¿Ya? Pero si tú quieres, o mejor dicho, si tú no quieres colocar, no hay problema, pero eso de concat viene de ahí, por si acaso, de concatenar strings. Y al momento de hacer la concatenación, hay como un chanfle, decía, que esto lo convierte a string. ¿Ya? No hay como estos otros, por favor, el profesor, y el string.parse no hay. Por eso estoy usando este concat. Cosemos, jóvenes. ¿No? No, ¿dónde está? Se terminó la expresión y no es válido. Dice, a ver, ¿dónde está eso, jóvenes? En primero. Qué genial, muchachos, ¿no? Ok, ya. Espero que... ¿Dónde se fue, muchachos? ¿Dónde estaba mi error? Pues sí, quiero... Ahí todo. Aquí está. C es igual, ¿no? ¿Qué hice? Muchachos, no lo vi, ¿no? Tan sencillo esta cosa, ¿no? Se me ha ido ahí el dedo, ¿no? Vamos a probarlo, muchachos, se me está dando el tiempo. 5, cargamos primero 5. Recién ya puedo decir, verifique si es primo. Yes, ¿no? Cargaremos el 9, ¿no? Cargaremos el 9. Tengo que cargarlo, ¿no? Ahora digo, verifica si es primo el 9. No. Cualquier número, con el 2022, ¿no? Lo tenemos que cargar primero, ¿no? Por favor. Como es parva, si lo sabemos eso. ¿Y es primo? No. Ahí estamos. Jóvenes, es así. Difícil, complicado. No. El lenguaje con cuidadito, una cosita, otra cosita, ¿no? Jóvenes, voy a terminar, ya estoy sobre hora, donde estoy, el grupo SI, programación, aulas virtuales, programación, grupo SI. Aquí están mis puntos ganados, ¿no? Mis puntos ganados. Eran los muchachos que han ganado puntos, ahora va a ser otros, ¿no? Ha pedido la niña. Cala. ¿Perdón? Cala. ¿Me deletreas, por favor? C-A-L-A. Ya, C-A-L-A. Gracias, hija. ¿Cuántos puntos tienes? 1. 1. Ya, gracias, hija. ¿Alguien más? Creo que no, ¿verdad? Bien, jóvenes, en otra me corrige, muchachos. Esto voy a ir guardando, ¿no? Y vamos a ir creciendo acá. Después va a haber también más preguntas. Jóvenes, estoy en tiempo, no quiero perjudicarles. Que estén muy bien, muchachos. Chao a todos. Chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.